Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gustazo saludarlos. Hoy martes 15 de agosto de 2023. Estamos en la serie Sueños. Hoy es el día 43 y el devocional de hoy se titula Al final de mis días. Ahora sí, ya son los últimos 3 devocionales. Este es el antepenúltimo, mañana el penúltimo y pasado el último. Y el día de hoy se llama Al final de mis días porque hoy vamos a reflexionar en este asunto de la vida que, bueno, es natural, es normal que todos vamos envejeciendo y pues es el curso natural de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y los cristianos que creemos en Dios vivimos para siempre, porque confiamos que eso dice la palabra de Dios. Y a mí me gustan mucho estas historias en las que vamos viendo toda la vida de un personaje y lo vemos crecer, lo vemos madurar, lo vemos equivocarse, lo vemos aprender, lo vemos finalmente cumplir los sueños que Dios tenía para la vida. Me gusta estudiar la vida de los personajes en la palabra de Dios y, si les soy muy honesto, me gusta hacerlo incluso cuando no se trata de la Biblia, cuando se trata de películas, historias, novelas que leemos o que vemos. Me gustan a mí esas historias que te van narrando toda la vida de un personaje, como esa famosa película Forrest Gump, me encanta, es de mis favoritas. O esa otra, El misterioso caso de Benjamin Button. También me gustan mucho esas películas que son la vida de un personaje y te cuentan todo y todo lo que les pasa. Y bueno, me gusta mucho, quizá porque me gusta la historia, no lo sé. Pero esto se relaciona con algo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, es una oración: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Me encanta ese texto bíblico porque nos recuerda algo, que el transcurrir de la vida, vas ganando años. Hay a quien no le gusta cumplir años, ¿no? Porque no te gusta sentirte más viejo. Pero dice la palabra de Dios, el transcurrir del tiempo, el paso de los años, que nos haga más sabios, que traigan al corazón sabiduría. Aquellos que creemos en Dios, eso debe pasar en nosotros. Que el transcurrir de los años nos hagan más sabios, que aprendamos cada vez más, que conozcamos cada vez más a Dios, que maduremos, que vayamos quitando de nuestro corazón esos malos hábitos, malos pensamientos, malas costumbres, y que vayamos ganando nuevos, buenos hábitos, pensamientos y costumbres. Es triste, es muy triste cuando de pronto ves gente que mientras más envejece, más necia se vuelve. Mientras más pasan los años, más amargados se vuelven, más enojones, más conflictivos, más intransigentes. No seamos de esos, es la idea del día de hoy, que no seamos de esos, sino que traigamos al corazón sabiduría. Y vamos a ir, hermanos, interesantemente, no necesariamente a José como alguien que llega a la vejez, sino a su papá, a Jacob. Vamos a leer varios versículos. El día de hoy no hay uno necesariamente, sino que vamos a ir en varios puntos entre el 46 y el 49, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú traes a nuestro corazón sabiduría. Permítenos ser sabios para dejarnos moldear por ti y que el transcurrir de la vida, del tiempo, no nos amargue, no nos haga más necios, ni enojones y conflictivos, sino más sabios, más cercanos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Voy a ir, les digo, a varios pasajes de la palabra de Dios, desde el capítulo 46 de Génesis. Vamos a los capítulos versículos 28 al 33, 34. ¿Se acuerdan que dijimos que Jacob ya viene de regreso? Le dan la gran noticia: tu hijo vive. Y Jacob dice: no lo puedo creer. He vivido en luto por los últimos 20 años y ahora mi alma revive. Y Dios se le aparece y le habla. Y eso es uno de los puntos principales que quiero que hoy recordemos, que Dios le habla y que Jacob escucha la voz de Dios para obedecer. Ojalá que todos tomemos decisiones así. Hay gente que toma decisiones basadas en cuánto le van a pagar, en cuánto le va a costar, basados en dinero. Otros basados en comodidades. Yo he conocido pastores, historias de pastores que estaban en una iglesia grande, famosa, donde les pagaban muy bien, y Dios les dice que se vayan a un ministerio donde les van a pagar menos, donde van a tener menos fama, a una iglesia más pequeña. Y lo hacen porque no tomamos decisiones basadas en el dinero o la fama, sino en lo que Dios quiere de nosotros. Conocí una hermana que dejó su trabajo. Tenía un trabajo buenísimo, una plaza en el gobierno, y la habían ascendido, y ella dejó ese trabajo, porque ese trabajo implicaba tener que
convivir de manera muy cercana con la corrupción de México. Ustedes saben que hay mucha, y ella lo dejó. Y cualquiera diría, no, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Nos movemos de otra manera, mis hermanos. No basados en lo que el mundo se basa, sino en la palabra de Dios. Y bueno, voy a leer a partir del versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínense este reencuentro. Este padre que creía a su hijo muerto durante 20 años y finalmente lo reencuentra. Qué escena tan hermosa, qué escena tan emotiva, y lo abraza. Y le dice Israel a José, ya puedo morir. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, voy a subir al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón los llame y les diga, ¿cuál es su oficio? Ustedes les dirán, somos hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, para que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Este es un momento muy emotivo. Se encuentran finalmente padre e hijo. Ya hemos hablado de esos reencuentros. Qué cosa tan hermosa. Y luego José les dice una pieza de sabiduría muy, muy útil. Les dice, cuando vengan al faraón, vamos a ir a faraón a darle las gracias por recibirnos. Y le dicen ustedes que son ganaderos. Y esa era la verdad. Ellos eran ganaderos. Y esto era importante porque José quería que les dieran las mejores tierras. Y si Faraón sabe que son ganaderos, por un lado les va a dar un lugar donde sus ovejas y su ganado pueda pastar, y por otro lado va a significar que les va a dar digamos, un área privada solo para ellos, porque los egipcios, por cuestiones culturales y religiosas, no se juntaban con ganaderos. Para ellos era como de segunda clase, algo así. Pero eso iba a serles bueno, porque iban a tener privacidad, iban a tener una tierra para ellos solitos. Y así es como va a pasar incluso después de eso, varias generaciones van a tener la tierra para ellos solos. Pero déjenme saltarme al capítulo 47, versículo 7. Y José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob lo bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y aquí es donde quería llegar. Se enfrenta Jacob a Faraón, y Faraón lo empieza a entrevistar. ¿Cuántos años tienes? Versículo 9. Y Jacob responde a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. ¿Por qué quería llegar a esta parte, mis hermanos? Porque noten cómo responde Jacob. Los días de los años de mi peregrinación, o sea, lo que he vivido, son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en su vida. ¿Por qué dice eso Jacob? ¿Será que está amargado? Pocos y malos. ¿O es una especie de humildad, una manera de responder? No lo sé, pero ciertamente no vivió tanto como sus padres. Su abuelo Abraham vivió 175 años. ¿Y por qué responde así Jacob? No lo sé, hermanos. No puedo dar la respuesta exacta, no me puedo meter en la mente de Jacob, pero sí sé que hay personas que llegan a viejos muy, no quiero decir amargados o necios, aunque sí, algunos sí, pero a lo mejor con muchos hubieras en el corazón. Si hubiera sido un mejor padre, si hubiera sido un mejor hermano, si hubiera sido un mejor esposo, si hubiera sido un mejor trabajador. Y creo que Jacob llegó un poco con eso. Y es que sí, no había sido un buen padre. Y es que sí, no había sido un buen esposo. Y fue un hombre usado por Dios. Fue un hombre transformado por Dios. Pero no perfecto. Y sus fallas le hicieron llegar al final de sus días con algunos hubieras. Y no quiero decir que tuvo una vejez horrible y que se amargó. No, probablemente no. Probablemente Dios le dio paz y consuelo y fue un hombre de Dios. Pero sí creo que llegó a viejo al final de sus días con algunos hubieras. Y quiero reflexionar en eso.
No sin antes decir en qué acabó la historia de Jacob, porque después de esta escena donde se encuentra con Faraón, pasan los años y bueno, él ya sabe que está a punto de morir y decide bendecir a sus hijos, a sus 12 hijos que se van a convertir en las 12 tribus de Israel, también a los 2 hijos de José que le habían nacido en Egipto, y también le hace prometer a José que no lo va a enterrar ahí en Egipto, sino que lo va a llevar a enterrar a la tierra prometida, porque él entiende, más allá de todas sus fallas, más allá de todos sus hubieras, él entiende que Dios ha tenido un plan para su vida y que él ha sido el patriarca del pueblo de Dios y que tiene que terminar sus días no en Egipto, sino en la tierra prometida, la tierra que Dios tiene para este pueblo. Pero entonces quiero reflexionar, hermanos, en los poquitos minutos que me quedan, 3 enseñanzas, un poco como consejos para envejecer. Y esto no es para gente grande, esto no es para gente mayores de 50 años, no, es para todos, para jóvenes, para hombres, mujeres, adultos, hasta para niños, porque todos vamos creciendo. Esto es un asunto, enseñanzas, digamos, para todos, porque todos vamos avanzando en la vida, todos cumplimos hoy un día más. Y este año cumplimos un año más, nos hacemos un año más grandes, más viejos, hasta los niños se hacen más viejos. Y quiero decir 3 enseñanzas que nos da la vida de Jacob. Número 1, escucha a Dios en todo. Lo que sea que hagas, mi hermano, escucha la voz de Dios. Ya dije hace rato, ¿verdad?, que Jacob no tomó la decisión de irse a Canaán así nada más. Dios le dijo en visión, mi hermano, ¿cómo tomas decisiones? ¿Escuchas la voluntad de Dios? ¿Buscas la voluntad de Dios primero? ¿O basados en tu picudísima inteligencia? ¿O basado en cuestiones materiales, dinero, oportunidades? Escucha la voz de Dios en todo. Hasta las decisiones más sencillas, hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Me encantan esas personas que para lo que sea lo ponen en manos de Dios. O sea, hasta para saber dónde ir de vacaciones lo pones en manos de Dios. ¿Dónde vas a meter a los niños a la escuela? ¿Vas a tener novia o no? ¿Con quién vas a salir? ¿Te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a escoger? ¿Vas a comprar casa o vas a rentar? Lo que sea, en manos de Dios. Número 2, entender los planes de Dios. Entendamos los planes de Dios. Me encanta que Jacob, con todo y sus fallas, con todo y sus hubieras, quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere cumplir el plan de Dios. Dios tenía este plan que estaba haciendo con este pueblo en la tierra prometida. Por este momento no estaban en la tierra prometida, estaban en Egipto. Pero Jacob sabía que tenía que regresar. Y le dice a su hijo, no me entierres aquí, llévame a la tierra de mis padres, porque esa es la tierra que Dios nos dio. Con todo y todo entendía los planes de Dios. Mi hermano, ¿sabes qué? Tú y yo también vamos a fallar. Tú y yo también nos vamos a equivocar. Pero que sea, si nos equivocamos, que sea por lo menos dentro de los planes de Dios. Por lo menos queriendo estar dentro de los planes de Dios. Porque sí, imperfectos sí somos. Pero entendamos que Dios tiene planes para nuestra vida. Y que eso sea nuestro anhelo. Que ese sea nuestro deseo, estar en los planes de Dios. Y número 3, encontrarse con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Creo que Jacob se estaba preparando para encontrarse con Dios. Estaba bendiciendo a sus hijos, estaba bendiciendo a sus nietos. No les cuento toda la historia porque no estamos estudiando la vida de Jacob, pero se estaba preparando para encontrarse con Dios, estaba poniéndose a cuentas con Dios. Esto es algo que todos tenemos que hacer. Tengas 5 años, 15, 23, 38 o 47, necesitas estar a cuentas con Dios, porque uno nunca sabe cuándo va a venir Cristo, así lo dice la palabra, Él vendrá como ladrón en la noche. Uno nunca sabe cuándo nos vamos a ir con Él. Estemos listos para encontrarnos con Dios. ¿Cómo es eso? Amemos hoy en vida, digamos a nuestros seres queridos, te amo. En vida estemos cerca de Dios, estemos listos para encontrarnos con Dios. ¿Cómo no estamos listos para encontrarnos con Dios? Encontrándonos con Dios todos los días. Mi hermano, escucha a Dios en todo, entiende los planes de Dios y encuéntrate con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos prepara para el transcurso del tiempo y de la vida, Señor. No queremos llegar a viejos con amargura, sino con alegría en nuestro corazón, porque escuchamos tu voz en todo, porque entendemos que tienes planes y porque nos encontramos contigo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.